lo que vamos a ver hoy en Abdías es que hace algo similar. Habla del juicio de Dios, pero también habla de la salvación que viene de Dios también. El libro de Abdías es el libro más corto en todo el Antiguo Testamento. Solo tiene unos 21 versículos. Y de verdad no sabemos nada del autor, del profeta Abdías. Hubo otros 10, 11 hombres en el Antiguo Testamento con el nombre Abdías, pero no parece que ninguno de ellos escribió ese libro. Y el libro se sitúa justo después de que el reino de Judá fuera llevado al cautiverio por los babilonios en el año 587 antes de Cristo. Y si recordamos bien nuestra historia, después del rey Salomón, el hijo de David, después de él, el reino de Israel se dividió en dos partes. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Y el reino de Israel fue conquistado por los asirios, y ahora el reino de Judá ha sido conquistado por los babilonios. Entonces Judá fue llevada al cautiverio a causa de su orgullo, ya que ellos abandonaron a Dios como su único Dios, y ellos empezaron a confiar en sus propias esfuerzas y también en otros dioses alrededor de ellos. Con ese libro, con esa profecía, Abdías, el libro de Abdías podría considerarse como una profecía de lamentación, ya que la nación de Judá está angustiada por el cautiverio. Y me imagino, mientras que ellos están en el cautiverio, ellos están cuestionando las promesas a Dios hacia ellos. Nosotros estamos aquí afuera de nuestra tierra. ¿Ese va a ser el final de las promesas de Dios? ¿Dios no es fiel con nosotros? Y ellos están cuestionando esto. Entonces, sí, es un libro que habla del juicio que caerá sobre una nación, pero también es un libro para hacerlo recordar las promesas de Dios. La promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12, 2 a 3, cuando dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Abdías es un libro también de esperanza en medio de la angustia por el pueblo de Judá y por todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Dios. Es un ancla del alma aferrándose a la salvación por Dios y el reino venidero. Entonces el libro está dividido por dos partes. La primera parte en los versículos 1 al 16, que es el juicio de Dios sobre Edom. Pero en la segunda parte, de los versículos 17 al 21, la salvación de Israel por Dios. Entonces, nos hace preguntar la pregunta: ¿quiénes son los edomitas? ¿Quién es Edom? O sea, los edomitas son los descendientes de Esaú.
Y recordamos bien que Esaú era el hermano de Jacob, también conocemos como Israel. Y ellos, o sea, vivían cerca de las fronteras del territorio de Israel. Y cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios había dicho a no conquistar a los edomitas y esa tierra, porque su territorio, Dios los había dado en ese tiempo. Entonces hoy lo que vamos a hacer es vamos a leer el libro completo, sino por partes, deteniéndonos a comentar en cada sección. Pero antes de iniciar con la palabra, vamos a orar. Padre Celestial, gracias en este día. Gracias por la bendición que este edificio ha sido por nosotros, que hemos disfrutado muchos tiempos juntos aquí, tiempos de alegría, tiempos de llanto. Y Padre, estamos animados y emocionados de ver lo que está enfrente de nosotros como iglesia para seguir creciendo. Padre, que ese tiempo en tu palabra sea un tiempo de edificación para nosotros, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a creer en Jesús y llamándonos a poner nuestra fe en nuestro Señor en cualquier circunstancia que viene. Oramos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, como he dicho, la primera parte de este libro es el juicio venidero de Dios contra Edom en los versículos 1 al 16. Dice aquí en el versículo 1: visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom: hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántanse, alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Primero, este es una profecía del Señor de lo que Abdías escuchó de Dios. Entonces es una profecía de Dios, no es algo que solo salió de la boca de Abdías, es una profecía de Dios. Y como hemos dicho, con las profecías de Dios, tienen mayormente muchos un doble cumplimiento. ¿Estamos bien? Ok. Como hemos dicho, con las profecías de Dios tienen un doble cumplimiento. Hablan de algo que vendrá inmediatamente, que es un cumplimiento parcial, pero también de un cumplimiento completo en el futuro. Y eso es lo que vamos a ver en este libro. En este libro la profecía es contra la nación de Edom. Y como he dicho, los edomitas son los descendientes de Esaú. Y recordamos bien de Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Esaú despreció sus derechos como primogénito, y también perdió su bendición de su padre Isaac por el engaño de su hermano Jacob. Pero aún así el Señor dio a Esaú una herencia en la tierra, solo una herencia terrenal, pero reconfirmó las promesas a Jacob que había hecho con Abraham y antes con Isaac.
Entonces también le dio por nombre Israel a Jacob. Entonces las promesas de Dios llegarían a través de los descendientes de Jacob. ¿Ya? Ahora aquí en el versículo 1 parece lo que Dios está haciendo, está llamando, haciendo una llamada a las naciones para que vengan y para que destruyan a Edom. ¿Y cuál era el problema de Edom? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios está haciendo esto contra ellos? Leemos aquí en versículos 3 y 4. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. El problema con Edom es que ha sido engañada por su orgullo, que ella está seguro del alcance del hombre y de Dios. La nación de Edom se encontraba en una zona muy rocosa, en las montañas. Y algunos dicen que sus pueblos habrían sido muy difíciles de ver desde abajo. Pero también las montañas y las rocas alrededor de ellos eran como una barrera natural contra los invasores. Y entonces, en su orgullo, ellos pensaban que ellos eran impenetrables. Nadie los podía tocar. Nosotros estamos aquí, nadie nos puede atacar, nadie nos puede destruir. Y Dios está diciendo, no importa si tu nido está en los cielos. Dice aquí, te derribaré, declara el Señor. La Primera Guerra Mundial fue una guerra desagradable, luchada en trincheras con combates cuerpo a cuerpo. Y en solo pocas semanas, las fuerzas alemanas conquistaron rápidamente a los franceses en la Primera Guerra Mundial. Así que después de la guerra, Francia decidió que nunca volvería a ser derrotado de esa manera. Así que ellos construyeron a su frontera una serie de trincheras para protegerse de la invasión terrestre. Y de verdad era una maravilla moderna, hasta tal punto que de tal manera que dirigentes de todo el mundo vinieron a recorrerla. El problema fue que en la Segunda Guerra Mundial, Alemania no atacó por la tierra, sino que utilizó una nueva estrategia de asaltos aéreos. Y Francia no estuvo preparado. Y en solo 5 semanas, Francia fue invadida de nuevo, haciendo inútiles las trincheras que habían construido. O sea, pensaron que por su sabiduría y su poder no podrían ser derrotados. Y Dios está diciendo a los edomitas, y Dios está diciendo a toda persona, que su alta posición no podrá salvarlos en el día de su juicio. ¿Y cómo será el juicio de Dios? ¿Cómo será ese juicio? Así vamos a ver en los siguientes versículos. Dice versículo 5:
Si vinieron a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? En corto, Edom recibirá el juicio de Dios sin misericordia alguna. Dice aquí que aún ladrones y cosecheros dejarían algo. Pero él está diciendo que la destrucción de Edom será por completo. Dios lo va a dejar con nada. Y dice versículo 7, y hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán. Los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. Dice que nadie vendrá a ayudarles en este día. Y serán hasta engañados y derrotados por sus propios aliados. Dice que en el día de la venganza del Señor, en el día de la ira del Señor, no hay nadie que les va a acompañar, no hay nadie que les va a estar a su lado para protegerles. Todos van a estar en contra de ellos. Así es el día del Señor, así es el día del juicio de Dios. Y dice aquí versículos 8 y 9, y no destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados o teman, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. O sea, aquí habla de alguien Temán. Temán era el nieto de Esaú y era un gobernante en Edom. Pero también hubo una ciudad llamada Temán. Y esta ciudad era una ciudad, un centro intelectual y militar entre ellos. Y Dios está diciendo, yo voy a destruir todo su orgullo, todo su poder, toda su sabiduría. No vas a poder hacer frente a mí en ese día, porque yo voy a destruir todo. No vas a ponerse de pie enfrente de mí. Así va a ser tu ruina. Pero ¿qué había hecho exactamente Edom? Dice en los próximos versículos, son varios, entonces acompáñame por favor en paciencia. Pero dice, versículo 10, por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes. Tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de tu exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No aceches en la encrucijada para exterminar a los fugitivos. Y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Mientras que Judá era conquistado por los babilonios, los edomitas se quedaron mirando. Pero no solo se quedaron mirando, se alegraron a ver la destrucción de su hermano. Mira lo que está pasando con él.
Qué bueno, él lo merece. Pero no solo se jactaron y se alegraron, pero también ellos cortaron el escape para que Judá huyera de los babilonios. Y al final, después de los babilonios conquistaron a Judá, luego también Edom saqueó a Judá en medio de su angustia. Y ellos eran su hermano, descendientes de Esaú. John Piper dice, cuando una persona está en la esclavitud del orgullo, aprovecha cualquier oportunidad que se le presenta para exaltarse sobre los demás. Aparte de la gracia de Dios, todos tendemos a obtener placer del fracaso de otra persona. Alivia nuestras insuficiencias y magnifica nuestros éxitos. Que ese es el orgullo. Ese es lo que pasa en el orgullo. Cuando una persona es así, se alegra cuando los demás fracasan. ¿Por qué? Como dice John Piper, alivia tus propias insuficiencias. Quizás yo soy un poco mejor. Aún con todas mis insuficiencias, no soy así. Y también, como dice, magnifica nuestros éxitos. Ese es lo que había pasado con ellos. Pero ¿qué debería haber hecho Edom? O sea, la invasión babilónica de Judá fue un resultado directo de su propio pecado y orgullo. Entonces, Judá no era inocente. No, eran culpables. Jeremías 13, 9 a 10 dice, así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón, que se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. Ok, Judá no estuvo inocente de ser conquistado, y justo esto fue parte de las advertencias de Dios antes de que ellos entraran en el pueblo, en la tierra prometida. Pero Edom debería haber reconocido el juicio de Dios que estuvo cayendo sobre Judá como una señal que lo mismo va a caer sobre ellos si no se arrepienten de su pecado, de su propio orgullo. Isaías 2, 11 a 12 dice, la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo que sea ensalzado, y serán abatidos. Entonces, en vez de humillarse delante del Señor, en vez de reconocer su pecado y en vez de arrepentirse de su pecado, ellos solo se endurecieron sus corazones al reírse de Judá en su angustia y aprovecharse de ella. Hermanos, cuando nosotros vemos la destrucción que viene, cuando vemos la destrucción que viene en la vida de otras personas alrededor de nosotros, no es momento para jactarnos, no es momento para decir, pero yo no soy así, ese no va a pasar conmigo.
Es momento de reconocer nuestro propio pecado y arrepentir de nuestro propio orgullo. Porque de la misma manera que pasó con otro, puede pasar con nosotros si nosotros estamos engañados por el orgullo. Entonces, ¿qué prometió Dios sobre ellos y todas las naciones y personas que no reconocen su pecado y orgullo? Dice versículos 15 y 16. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Los edomitas, las naciones de la tierra y todas las personas que andan en pecado y orgullo recibirán el pago completo de su pecado y beberán lo que aquí dice la copa de la ira de Dios. En el libro de Abdías vemos otra vez ese tema del día del Señor, un día de juicio. Pero también vemos la imagen de la copa de la ira de Dios que vemos a través del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Como Apocalipsis 14, 9 a 10 dice: si alguien adora a la bestia y a su imagen, recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en la presencia del Cordero. Y Abdías está señalando este día a Edom y a todas las naciones que no reconocen su pecado y su orgullo. Cuando el Señor juzgará a todas las naciones, pueblos y personas por su injusticia y pecado. Pero el segundo parte del libro vemos la esperanza de Israel. Versículo 17 dice: pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Para entender por completo ese pasaje, debemos reconocer que Abdías no tenía todo lo que nosotros tenemos hoy. Cristo no había llegado todavía. Tampoco él no tuvo la revelación del Nuevo Testamento. Pero lo que él entiende y escribe es verdadero, pero no es completo. Nosotros podemos interpretar el libro con la ayuda de toda la Biblia. Él dice en versículo 17: pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Cuando dice quedará un remanente, está diciendo que será aquellos que se salvan o que se escapan del juicio de Dios. Y entonces, usando las escrituras para interpretar las escrituras, sabemos que Israel no será salvado basado en su etnicidad o su linaje físico. ¿Por qué? Porque las naciones de Israel y Judá, ellos eran tan culpables como Edom ante Dios. Y si se escapen en el día del Señor, en el día de juicio, será porque se han humillado delante del Señor, que se han arrepentido de su orgullo y su pecado, y que han puesto su fe en el único Salvador, Jesucristo. Romanos
9, 6 a 8 dice lo siguiente: no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por ser descendientes, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamado tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados descendientes. Y Gálatas 3, 7 al 8 explica un poco más. Dice: por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, proveyendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Y el versículos 28 y 29 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Israel no se escapará o no se salvará del juicio de Dios simplemente por ser un descendiente físico de Abraham, sino porque tienen la misma fe de Abraham, creyendo en el prometido. ¿Quién es Jesús? El nuevo Israel. El nuevo Israel estará compuesto por todos los de la fe de Abraham, no solo de la raza judía, sino de todas las naciones, tribus, lenguas que confiesan que Cristo es el Señor. Y no se presentarán en el día del juicio por su propio mérito o su propia santidad, sino revestidos de la justicia de Cristo. Así es como este monte será llamado santo. ¿Y qué obtendrá el remanente? En los versículos 18 a 21, háblale de las tierras, todas las tierras que van a poseer. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que el pueblo de Israel saldrá del exilio y poseerá la tierra que Dios había prometido, y vivirán bajo el reino justo y misericordioso del Señor. Que Dios establecerá su reino definitivo y gobernará para siempre con su pueblo. Entonces, este libro escrito por un pueblo en cautiverio, para decirles: las promesas del Señor no han fallado. Aunque se encuentran en medio de la angustia, aunque se encuentran en el cautiverio, la promesa del Señor es fiel y Dios va a cumplir sus propósitos. Entonces yo puedo confiar en Él donde estoy, en cualquier situación que me está pasando en este momento, porque sabemos cuál es el fin. En conclusión, hay algunas cosas que podemos aprender y aplicar. Uno es que Dios controla firmemente a las naciones y todos los acontecimientos en la tierra. A veces las cosas alrededor de nosotros pueden parecer fuera de control y sin dirección, sea las cosas en el mundo y a veces en nuestras propias vidas. Recordamos durante el tiempo de pandemia, parecía que todo el mundo estuvo fuera de control. Pero lo que vemos es con el cautiverio, con la destrucción de Edom. Nuestro Señor
Él gobierna la tierra. Él levanta naciones y destruye naciones. Él está en control no solo de todas las naciones, pero Él está en control y soberano sobre cada una de nuestras vidas. Y nosotros podemos estar confiados, con confianza en ese momento que el Señor está obrando soberanamente. La segunda cosa que nosotros podemos ver es que el orgullo es engañoso. El orgullo es engañoso. El orgullo nos engaña haciéndonos creer que yo puedo hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero, sin consecuencia. Me hace pensar, me engaña en pensar que yo puedo hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero y sin consecuencia. Si queremos vivir como queremos, Dios nos dará lo que queremos. Y es un futuro sin misericordia y sin bondad. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Entonces, al vivir en orgullo, Dios te resiste, trabaja en contra de ti. Y en este mundo ahora trabaja en contra de los orgullosos, para hacerlos reconocer su orgullo y su pecado, para que puedan arrepentirse y experimentar su perdón y su salvación. Pero la tercera cosa que vemos es que nuestro pecado y orgullo será recompensado. Nuestro pecado y orgullo será recompensado. Vivir como queremos solo trae el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Puedes vivir en orgullo haciendo lo que tú quieras, pero nadie podrá esconderse del juicio de Dios. Y como dijo a Edom, aún tus aliados te van a engañar. Nadie va a estar a tu lado en ese día de juicio. Nadie va a levantarse y decir: no, mira Dios, entiende. Él realmente era buena persona, él hacía buenas cosas aquí en la tierra. No lo juzgas así. No va a haber nadie que va a estar a tu lado en este día. Porque nuestro pecado y orgullo será recompensado. La palabra de Dios es clara en Romanos 6:23, cuando dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Lo que mereces por el pecado es muerte. Pero también, como vemos en ese libro, hay esperanza. Hay esperanza. Y nosotros podemos hacer lo que Edom no hizo, y es reconocer nuestro pecado, porque Dios ha provisto una manera para salvarnos de su juicio. Dios ha provisto una manera para salvarnos de su juicio. Dice la segunda parte de Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que en la cruz de Calvario, Cristo Jesús tomó la copa de la ira de Dios. Él tomó toda la fuerza de la justicia de Dios sin misericordia alguna en este momento.
nadie a su lado, solo. En nuestro lugar. Amigo, hay que pagar la recompensa por nuestro pecado ante Dios. Ya sea que tú lo pagues o que Cristo lo paga. Sea que tú te humilles, te vuelves de tu pecado y en dependencia de Dios y recibas el pago de Cristo por ti y que lo siguiera. Santiago 4:6, siguiente parte de ese versículo dice, sí, por supuesto que Dios resiste los soberbios, pero escucha esto, pero da gracia a los humildes. No sé cuántos de ustedes, yo quiero vivir en su gracia. Yo quiero experimentar su gracia día tras día, tras día, tras día. Y la única manera en que puedo experimentar esa gracia es vivir en humildad delante de Él. Yo no quiero vivir como quiero. Yo quiero vivir con un propósito. Yo quiero vivir mi vida para Él. Una vida de sacrificio a Él como Él se sacrificó en mi lugar. Así quiero vivir mi vida y quiero experimentar su gracia de esa manera. Pero la última cosa que nosotros podemos ver es que los que ponen su fe en Cristo son herederos de su reino. Los que ponen su fe en Cristo son herederos de su reino. Un reino que no puede ser sacudido, donde Jesús es el rey y gobierna en justicia, ha expulsado todo pecado y Él vive con nosotros. Vamos a vivir para ese reino. Entonces el libro de Abdías es un ancla para el alma en angustia, pero también es una advertencia para los que están en pecado y orgullo. Es un motivo de esperanza o es una llamada al arrepentimiento. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Y nosotros, Padre, nosotros somos en nuestro pecado como Edom. Pensamos que nosotros estamos seguros, que podemos hacer lo que queremos y vivir sin consecuencia. Pero Señor, viene un día de juicio sobre todo pecado en la tierra. Y entonces para los que están aquí, que ellos pueden reconocer ese día de juicio, lo que es el justo, lo que es el pago de su pecado. Y pueden reconocer su pecado hoy. Y pueden humillarse delante de ti y recibir la salvación que solo viene por la fe en Jesucristo. Que entregan sus vidas a Él para vivir en humildad bajo tu señorío. Pero Padre, nosotros que estamos aquí, que estamos cubiertos por la justicia de Cristo, porque Cristo, Él se levantó en nuestro lugar y Él está reclamando al Padre hoy para nosotros.
que nosotros no despreciamos la justicia, el perdón, la misericordia y la gracia que nosotros tenemos en Cristo, que no despreciamos todo esto. Y vivir en orgullo, vivir en independencia del Señor, vivir como queremos. Pero Padre, que nosotros también podemos humillarnos y decir: Señor, soy hijo tuyo, quiero obedecerte en cualquier cosa que tú me digas, porque tú eres el Dios verdadero, porque tú me salvaste de mi pecado. Y Padre, también por los que están ahora angustiadas, quizás han perdido un familiar, están pasando por problemas en su vida y están dudando su fidelidad. Si están buscando otras maneras para satisfacer su alma en su dolor, que ellos pueden alzar sus ojos a ti y reconocer el Cristo resucitado, y pueden reconocer el reino en que pertenece. Padre, gracias por esa iglesia. Pedimos que nos bendigas mientras que tomamos un paso de fe. Padre, que tú sigas creciendo y edificando tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús.